sessions before we are done for today. Ahora tenemos 3 sesiones más para terminar el día. In the last session, we talked about the general revelation. En la última sesión hablamos de la revelación general. In general revelation, God reveals certain truths to everyone. En la revelación general, Dios revela ciertas verdades a todo el mundo. And we learned that those certain truths are very limited. Y aprendemos que estas ciertas verdades son muy limitadas. In creation, En la creación, we learn about God's power and Apre- God's Trinity. aprendemos acerca del poder de Dios y de la Trinidad de Dios. Through human conscience, we learn about God's moral law. A través de la conciencia humana aprendemos de la ley moral de Dios. And through providence, we learn that God is in control of all things. Y a través de la providencia aprendemos que Dios está al control de todas las cosas. Now, this is important truth, Ahora, esta es una verdad importante, but it is not sufficient truth to bring anyone to salvation. pero no es una verdad suficiente para traer a cualquier persona a la salvación. The truth about salvation La verdad acerca de la salvación is only found in special revelation. siempre se encuentra en la revelación especial. In special revelation, there are two sources of truth. En la revelación especial hay 2 fuentes de verdad: The Son of God el Hijo de Dios and the Word of God. y la palabra de Dios. And through the Son and through the Word, Y a través del Hijo y a través de la palabra we learn all the truth that is necessary for salvation and for life. nosotros aprendemos toda la verdad que es necesaria para la salvación y para la vida. But unlike general revelation, Pero a diferencia de la revelación general, the truth of special revelation are available only to a certain group of people. la verdad de la revelación especial solamente está disponible para cierto grupo selecto de personas. And that group of people are those who have been saved by grace through faith in the Lord Jesus Y Christ. ese grupo selecto de personas son aquellos que han sido salvados por la gracia, por la fe sola, en nuestro Señor Jesucristo. In 1 Corinthians chapter 2, En 1 Corintios capítulo 2, verse 14, versículo 14, Paul tells us that the natural man, Pablo nos dice allí que el hombre natural, meaning an unsaved person, queriendo decir entonces que es una persona no salva, the natural man cannot understand the things of the Spirit of God. que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. And this is because Y esto se debe a que the truths of the Word of God are only discovered spiritually. las verdades de la palabra de Dios solamente son descubiertas espiritualmente. Understanding spiritual truth is not a function of intellect. El entender las verdades espirituales no es una función del intelecto, But it is a function of the indwelling Holy Spirit sino más bien que es una función del Espíritu Santo que habita. The Holy Spirit indwells every genuine believer. El Espíritu Santo que habita en cada creyente genuino. So let's look at, first of all, the Son of God, the Lord Jesus Christ. Así que entonces miremos en primer lugar al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. In John 1:18, En Juan 1:18, no man has seen God at any time. ninguno ha visto a Dios. The only begotten Son, El unigénito de Dios, which is in the bosom of the Father, el que está en el seno del Padre, He has declared Him. Él lo ha hecho manifiesto. And so this verse tells us that we have not seen God, Este versículo nos enseña que nosotros no hemos visto a Dios, but the Father has declared the Son. pero el Padre se lo ha declarado al Hijo. Since the Son appeared in human flesh, Y puesto que el Hijo apareció en carne humana, we can see the Son. entonces nosotros sí podemos ver al Hijo.
and those who lived at the time of Christ, y aquellos que vivieron en la época de Cristo, those who talked with Christ, those who walked with Christ, aquellos que hablaron y caminaron con Cristo, were able to see him and testify of him, pudieron verlo y pudieron testificar de él. because Christ is the Word made flesh. Porque Cristo es la palabra hecha carne. And we beheld his glory as the glory of the only begotten of the Y Father. contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. In John chapter 10, verse 30, En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesus declared, I and my Father are one. Jesús declaró allí, yo y el Padre uno somos. And so God sent forth his Son Así que Dios entonces envió a su Hijo as a declaration of revelation. como una declaración de la revelación. Jesus Christ is God in human flesh. Jesucristo es Dios en carne humana. The second avenue of special revelation is the Word of God. La segunda parte de la revelación especial es la palabra de Dios, The Holy Bible. la Santa Biblia. The Bible tells us that all Scripture is given by inspiration of God. La escritura nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. This tells us that the words of the Bible are God-breathed words, Esto nos dice que las palabras de la Biblia son exhaladas de Dios. which means every word in the Bible is Lo a que quiere- word that God wants us to have. Lo que quiere decir es que cada palabra de la Biblia son las palabras que Dios quería que nosotros tuviéramos. And so the Holy Bible is the product of God breathing into this book. Así que la Sagrada Escritura o la Sagrada Biblia es el producto de esa exhalación de Dios. Now, the words that God wanted us to have Ahora, las palabras que Dios quería que nosotros tuviéramos were words that were written by holy men moved by the Spirit of God. fueron palabras que fueron escritas por hombres santos de Dios movidos por el Espíritu de Dios. So in 2 Peter 1:21, Así que en 2 de Pedro 1:21 we learn that the writers of Scripture were moved or carried along by the Holy Spirit. aprendemos que estos hombres de Dios, santos hombres de Dios, fueron movidos por el Espíritu Santo. This idea speaks of the Holy Spirit watching over and guarding what was written. Así que esto nos habla de la idea del Espíritu Santo supervisando lo que se estaba escribiendo. So the result is that every word written was the word that God wanted us to have. Así que el resultado es que cada palabra que se escribió eran las palabras que Dios quería que nosotros tuviéramos. The Bible reveals truth that cannot be learned through natural or general revelation. Y la Biblia revela verdades que no pueden ser aprendidas a través de la revelación natural o la revelación general. Remember, we identified 4 basic truths that are learned through general revelation. Recuerden que identificamos 4 verdades básicas que se aprenden a través de la revelación general. God's power, El poder de Dios, God's Trinity, la Trinidad de Dios, God's control, el control de Dios and God's moral law. y la ley moral de Dios. But apart from the Bible, Pero aparte de la Biblia, you cannot learn special truth from general revelation. no se pueden aprender verdades especiales de la revelación general. For instance, Por ejemplo, you cannot learn about redemption ustedes no pueden aprender acerca de la redención or justification o la justificación or sanctification, o acerca de la santificación glorification. o también de la glorificación. We do not understand reconciliation apart from the Word of God. Y no entendemos la reconciliación aparte de la palabra de Dios. Only the Word of God speaks about regeneration Solo la palabra de Dios habla de la regeneración and propitiation y acerca de la propiciación. and many, many other great doctrines, Y muchas otras grandes doctrinas de la Biblia, including the characteristics of God Himself. incluyendo las características de Dios mismo.
In nature, we learn about God's power, En la naturaleza nosotros aprendemos acerca del poder de Dios. but only in Scripture do we learn about God's love, God's grace, God's mercy. Pero solamente en las Escrituras aprendemos del amor de Dios, del amor, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, God's wrath or God's judgment. de la ira de Dios, del juicio de Dios. Only in Scripture do we see the holiness of God, Solamente en la Escritura vemos la santidad de Dios. and only in Scripture do we see God's plan for the future. Y solamente en la Escritura vemos el plan de Dios para el futuro. So, special revelation Así que la revelación especial connects us with truth that could not be learned through general revelation. nos conecta con verdades que no pueden ser aprendidas a través de la revelación general. Now, the comparison between the Scriptures and Christ, I think, is a very interesting comparison. Ahora, la comparación que hay entre las Escrituras y Cristo creo que es una comparación interesante. And we're going to look at the work of the Holy Spirit Y vamos a mirar a la obra del Espíritu Santo and see how the work of the Spirit compares between Christ and the Scriptures. y vamos a ver cómo la obra del Espíritu Santo compara entre Cristo y las Escrituras. Now, first of all, we know that regarding the Scriptures, En primer lugar vemos que concerniente a las Escrituras, the Spirit moved holy men to write the inspired el Scriptures. Espíritu Santo movió a hombres santos a escribir las Escrituras inspiradas. This concept of being moved by the Spirit Este concepto de ser movido por el Espíritu Santo means that the Holy Spirit did a special work in the men that were writing Holy Scripture. significa que el Espíritu Santo hizo una obra especial en aquellos hombres que escribieron la Escritura. And this special work of the Spirit Y es- served to guide them and protect them, Y esta obra especial del Espíritu Santo sirvió para guiarlos y protegerlos and to superintend their writing in such a way y para supervisar su escritura en tal manera that the result was the words God wanted us to have. que el resultado fue las palabras que Dios quería que nosotros tuviéramos. And so that's the work of the Spirit in the Word of God. Esa es la obra del Espíritu en la palabra de Dios. Notice there is a parallel to the work of the Spirit in the Son of God. Ahora, hay un paralelo entre la obra del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Jesus was born into the world through a virgin. Jesús nació en el mundo por medio de una virgen. The Bible says that the Spirit came upon Mary, La Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre María. and this special work of the Spirit resulted in the conception and birth of the Lord Jesus Y Christ. esta obra especial del Espíritu Santo resultó en la concepción y en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. So the work of the Spirit in Mary Así que la obra del Espíritu Santo sobre María brought forth the Son of God, trajo como resultado el Hijo de Dios. just like the work of the Spirit in holy men Justo como la obra del Espíritu Santo sobre estos hombres santos, brought about the Word of God. que dio como resultado la palabra de Dios. So we have the Spirit working in people to bring about the special revelation of God. Así que vemos al Espíritu Santo trabajando en las personas, en ciertas personas, para traer la palabra de Dios. Now, the Word of God is living, Ahora, la palabra de Dios es viva and so is the Son of God. y también lo es el Hijo de Dios. Jesus Christ is alive today. Jesucristo está vivo ahora. The Word of God is written. La palabra de Dios es escrita, The Son of God is incarnate, el Hijo de Dios es encarnado. meaning God in human flesh. Lo que quiere decir esto es Dios en carne humana. The Word of God is called the Word, La palabra de Dios es llamada palabra and the Son of God is also the Word. y al Hijo de Dios también se le llama la palabra. In the beginning was the Word, En el principio era el verbo and the Word was God. y la palabra era Dios.
o el verbo era Dios, como dice en español. So notice the comparison between the Bible and Jesus Christ. Ahora note entonces la comparación entre la Biblia y Jesucristo. The Bible is the living, written Word of God. La Biblia es la palabra viva escrita de Dios. Jesus Christ is the living, incarnate Word of God. Y Jesucristo es la palabra viva encarnada de Dios. And that is why both Christ and the Scriptures are God's special revelation Y, of truth. y esa es la razón por la cual que Jesucristo y la palabra son las dos partes de la revelación especial de Dios. So again, I want to emphasize that the similarity between the written word and the incarnate word Yeah. is very close. Nuevamente quiero enfatizar que la relación o la comparación que hay entre la palabra escrita de Dios y el Hijo de Dios es muy cercana, la relación es muy cercana. And both are the product of the work of the Holy Spirit. Y ambas son el producto, el resultado de la obra del Espíritu Santo. Now let's review the process. Vamos a hacer un repaso del proceso. First, there was God. Primero encontramos que existía Dios. God always existed. Dios siempre ha existido. In eternity past, there was nothing but God. En la eternidad pasada no había nada sino Dios. There was no creation, No. only God. No había creación, solamente Dios. And then God created. Luego Dios decidió crear. And in 6 days, He created everything that exists. Y en 6 días Él creó todo lo que existe. The universe, El universo, everything in it, todo lo que hay en Él, all created by God. todo fue creado por Dios. And then it was God who determined to make Himself known to man. Y luego vemos a Dios quien determinó hacerse conocer a Él mismo. Remember, Hacerse conocer por el hombre. man is not equipped to discover God on his own. Recuerden que el hombre no está equipado para descubrir a Dios por sus propios medios. Truth is not discovered, it is revealed. Recuerden que la verdad no se descubre, es revelada. And so God established the line of communication from Himself to man. Así que entonces Dios es el que establece la línea de comunicación de Él mismo hacia el hombre. And it began with revelation. Y comenzó con la revelación. God revealed truth. Dios reveló la verdad. Some truth was revealed through general revelation, Algunas verdades fueron reveladas a través de la revelación general, where certain truth is available to every person. donde cierta verdad está disponible para algunas personas, para todas las personas, perdón. Through creation, we learn about God's power and Trinity. A través de la creación aprendemos del poder de Dios y de la Trinidad. Through providence, we learn about God's control A través de la providencia aprendemos del control de Dios and sovereignty. y de su soberanía. And in the human conscience, we learn about God's moral law. Y en la conciencia humana aprendemos acerca de la ley moral de Dios. In special revelation, En la revelación especial, God reveals many truths to a select group. Dios revela muchas verdades a un grupo selecto. And through the Word of God and the Son of God, Y a través de la palabra de Dios y del Hijo de Dios. we learn about all of the truth relating to man's salvation. Nosotros aprendemos todas las verdades que tienen que ver con la salvación del hombre. Now, to safeguard all of that truth, Ahora, para salvaguardar toda esa verdad, and in particular the truth of the written Word, y en particular la verdad de la palabra escrita, God used inspiration. Dios usó la inspiración. Inspiration refers to the scriptures that were written. La inspiración se refiere a las escrituras que fueron escritas. And then canonicity Y luego la canonicidad was the work of men being directed by God fue la obra hecha por hombres dirigidos por Dios to discover all the material that God inspired. para descubrir todo el material que Dios había inspirado. And then that inspired scripture was carefully transmitted from place to place, from age to age. Y luego esa escritura inspirada fue cuidadosamente transmitida de lugar en lugar. It
was also translated into other languages, también fue traducida a otros idiomas and ultimately, through the preaching of the Word, y en últimas, a través de la predicación de la palabra, we can understand what God meant by what God said. nosotros podemos entender lo que Dios quiso decir con lo que dijo. So now we're going to focus on the idea of inspiration. Entonces ahora vamos a enfocarnos en la idea de la inspiración. Step 2 in the process of bringing the Bible from God to man is inspiration. La inspiración corresponde entonces al segundo paso en el proceso de traer la Biblia de Dios al hombre. Inspiration is important La inspiración es importante because it ensures the accuracy and the trustworthiness of God's revelation. porque asegura la precisión y la confiabilidad de la revelación de Dios. Now, everything that we know about inspiration comes from the Bible. Ahora, todo lo que nosotros sabemos de la inspiración viene de la Biblia. And without the understanding of this great doctrine, Y sin el entendimiento de esta gran doctrina, we would have no confidence that we have an accurate copy of what God revealed. nosotros no tendríamos ninguna confianza de que tendríamos una copia precisa de lo que Dios ha revelado. But because God safeguarded His revelation by inspiration, Pero puesto que Dios ha salvaguardado su revelación por medio de la inspiración, we are confident that we have an accurate record of God's written revelation. tenemos confianza de que tenemos una copia precisa o una revelación precisa de lo que Dios ha dejado para nosotros. And as a result of that, Y como- inspiration gives the Bible its authority. Y como resultado de eso, entonces la inspiración le da a la Biblia su autoridad. Now, to make sure that you differentiate between revelation and inspiration, Ahora, para asegurarnos de que ustedes pueden diferenciar entre revelación e inspiración, revelation is the communication from God. podemos decir que la revelación es comunicación desde Dios. Revelation is the message. La revelación es el mensaje. Inspiration is what guarantees the accuracy of that message. La inspiración entonces es lo que garantiza la precisión de ese mensaje. And it's what gives that message its authority. Y es lo que le da a ese mensaje su autoridad. So, revelation is the truth that God communicated, Así que la revelación es la verdad que Dios comunicó and inspiration is what gives it accuracy and authority. y la inspiración es lo que le da la precisión y su autoridad. Now, the word inspiration means God breathed. Ahora, la palabra inspiración significa exhalado por Dios. It actually comes from a Greek word that is translated God breathed. Y es traducida de una palabra en griega que significa exhalado por Dios. There's an interesting comparison between the scripture and the creation of man. Hay una comparación interesante entre la escritura y la creación del hombre. Remember, we said the Bible is a living book. Cuando decimos que la Biblia es un libro viviente, Well, in Genesis 2:7, the Bible tells us that God breathed into this lump of clay that He formed, allí en el Génesis encontramos que Dios sopló sobre este cuerpo de barro que él había formado, and as a result of God breathing into this, Adam became a living soul. y como resultado de esa exhalación de Dios, de ese soplo de Dios, el hombre llegó a ser un alma viviente. So when God breathed into the clay formed by His hands, Así que cuando Dios sopló sobre este cuerpo de barro que él formó con sus manos, the result was a living soul. el resultado fue un alma viviente. And when God breathed into the words that were written in the Bible, Y cuando Dios exhaló sobre las palabras que fueron escritas en la Biblia, the Bible became a living book, entonces la Biblia se convierte en un libro vivo, which makes the Bible unique among all books, lo que hace que la Biblia entonces sea un libro único entre todos los demás libros, because the Bible is the only living book. porque la Biblia es el único libro vivo, viviente. And so
the body is material Así que entonces el cuerpo es material, and mortal, inmortal, and the soul is immaterial and immortal. el alma es inmaterial, inmortal, And what God creates by breathing into y lo que Dios crea por medio de soplar sobre ello, exhalar sobre ello, is something that is living and immortal. es algo que es vivo e inmortal. The Greek word, Así que la palabra griega, theonustros, theonustos, translates given by inspiration of God. es traducida dada por inspiración de Dios. And this is a word that is only used one time Y esta palabra es usada solamente una vez in the Greek New Testament, en el Nuevo Testamento griego. and it's from 2 Timothy 3:16. Y se trata de 2 de Timoteo 3:16. All scripture is given by inspiration of God. Toda la escritura es inspirada por Dios, o como dicen en inglés, es dada por inspiración de Dios. Now, very carefully notice what was inspired. Noten cuidadosamente qué fue inspirado. It is the scripture that was inspired. Fueron las escrituras las que fueron inspiradas. The holy book, the Bible, is what is inspired. El libro santo, la Biblia, fue lo que es inspirado, o es lo que es inspirado. One of the mistakes that I hear repeated so often these days Uno de los errores que oigo que se repiten estos días is that God inspired the writers. es que Dios inspiró a los escritores. That is not what the Bible says. Eso no es lo que la Biblia dice. The Bible tells us that the scriptures were inspired. La Biblia dice que las escrituras fueron inspiradas por Dios. The writers were the holy men that were moved by the Holy Spirit. Estos hombres que eran hombres santos de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo. The word moved in 2 Peter 1:21 La palabra movidos en 2 de Pedro 1:21 paints the picture of someone being supported. pinta el cuadro de alguien siendo apoyado. The word actually means to be carried along. Y de hecho lo que la palabra significa es ser llevado. And so in the writing of the scripture, Así que entonces, en la escritura de las escrituras, con el escrito de las escrituras, the work of the Holy Spirit in the writers la obra del Espíritu Santo en los escritores was a work of supporting them and carrying them along. fue una obra de apoyo y de llevarlos. And this support resulted in the writers writing what God wanted. Y este apoyo resultó en que los escritores escribieron lo que Dios quería que escribieran. So the product was inspired. Así que el producto fue inspirado, The writers were moved by the Holy Spirit. pero los escritores fueron movidos, llevados por el Espíritu Santo. So I want to make sure you get that distinction very clearly in your thinking. Yo quiero asegurarme de que ustedes tengan esa distinción claramente allí en sus entendimientos instaurada. Because today we have a very loose usage of the word inspired. Porque hoy tenemos un uso flojo de la palabra inspirado. In fact, in common usage today, the word inspired means that I have felt some sort of extra help in doing what I'm doing. Y de hecho, en la actualidad, la palabra inspirada se usa como que yo recibo una ayuda extra al hacer lo que yo estoy haciendo. Occasionally you hear a songwriter say, well, one morning I was so inspired by the sunrise that I wrote this beautiful song. Se escucha a un escritor de salmos que dice, cierta mañana yo fui inspirado por el Espíritu Santo a escribir la canción que escribí. So the word today is often used to describe a feeling that people have. Así que la palabra se usa hoy como para describir un sentimiento que las personas tienen. But theologically, Pero we must define the term precisely. teológicamente nosotros debemos definir la palabra con precisión.
And the term inspiration is never applied to people theologically. Y teológicamente hablando, la palabra inspiración nunca se aplica al hombre. It is the scriptures that are inspired by God. Son las escrituras las que son inspiradas por Dios. It is the writers of scripture that were moved or carried along by the Spirit of God. Son los escritores de las escrituras los que son movidos y llevados por Dios, por el Espíritu de Dios. The Holy Spirit superintended the writers at every moment they were writing inspired scripture. El Espíritu Santo supervisó a los escritores en cada momento en que ellos estuvieron escribiendo las escrituras. Él los supervisó. And this special working of the Holy Spirit in these holy men Y esta obra especial del Espíritu Santo en estos santos hombres de Dios guaranteed the integrity of the product. nos garantizaron la integridad del producto. It ensured that the finished work is indeed the Word of God. Así que aseguró que la obra terminada es de hecho la palabra de Dios. And because the writers were moved by the Spirit, Y puesto que los escritores fueron movidos por el Espíritu Santo, and because what they wrote was the breath of God, y puesto que ellos escribieron lo que Dios inspiró, the inspired scriptures, las escrituras inspiradas, this is what gives the Bible its authority. esto es lo que da a la Biblia su autoridad. Because the Bible is the Word of God. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Now, when we say that the holy men were carried along or moved by the Holy Spirit, Cuando decimos que estos hombres santos fueron llevados o movidos por el Espíritu Santo, we are not suggesting that the writers of Scripture were merely like secretaries taking dictation. nosotros no estamos queriendo decir que los escritores de las Escrituras eran simplemente secretarios que tomaban un dictado de Dios. The relationship between God and the writers is far more complex than that. La relación entre el Espíritu Santo y los escritores es mucho más compleja que eso. You will notice that the different writers were allowed to write according to their own personality, their own education, their own writing style. Y van a notar que a ellos se les permitió escribir usando sus personalidades y su estilo de escritura en el producir la palabra escrita. The different writers of the Bible were able to express their thoughts using their education and their personality. Los escritores fueron capaces de escribir sus pensamientos basados en su educación y su personalidad. But because of the moving of the Holy Spirit, Pero debido a ese mover del Espíritu Santo, each writer, regardless of his education or his personality, cada escritor, sin considerar su educación o su personalidad, wrote every word exactly the way God wanted him to. escribió cada palabra exactamente de la manera como Dios quería que fueran escritas. Yet without forcing him to write against his own will. Sin embargo, sin forzarlos a ellos a escribir contra su propia voluntad. Now, the inspiration of Scripture is a foundational truth in historic Christianity. Ahora, la inspiración de las Escrituras es una verdad fundamental del cristianismo histórico. The inspiration of Scripture is a doctrine that began with the writings of Paul Y la inspiración de las Escrituras es algo que comenzó con los escritos de Pablo. and was understood and carried forward historically Y fue entendido y luego se siguió enseñando históricamente. the problem that we run into El problema en el cual entramos is that there have been many attacks es que han habido muchos ataques on the doctrine of inspiration. sobre la doctrina de la inspiración. Now you might wonder, well, why would anybody want to attack the doctrine of Y inspiration? ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿por qué alguien quiere atacar la doctrina de la inspiración? Well, remember what inspiration does for the Bible. Recuerden lo que la inspiración hace para la Biblia.
Inspiration guarantees the accuracy, La inspiración garantiza la precisión and it gives the Bible its y authority. le da a la Biblia su autoridad. And there are those today Y hay- who do not want the Bible as their sole authority. Y hay aquellos que no quieren que la Biblia sea la autoridad de sus almas. And so, throughout history, there have been attacks on the doctrine of inspiration. Y a través de la historia han habido ataques a la doctrina de la inspiración. But it wasn't until the 18th century Pero no fue sino hasta el siglo XVIII that the attacks on inspiration became widespread. que los ataques sobre la inspiración se volvieron más populares. There was a new school of theological thinking. Apareció una nueva escuela de pensamiento teológico. It was a school of thought that said we need to put human reason above revelation. Hay una escuela que dijo que necesitábamos poner la razón del hombre sobre la inspiración de la escritura. This was the result of the Enlightenment. Este fue el resultado de la iluminación, During del periodo de la iluminación. during the period known as the Enlightenment, Y durante este periodo conocido como la iluminación, the philosophers of the day said human reason is the ultimate source of knowledge. los filósofos de ese tiempo dijeron que la razón humana era la última o la máxima fuente de conocimiento. And so the philosophers did everything to elevate human wisdom over God's wisdom. Así que los filósofos hicieron todo lo que pudieron para elevar la sabiduría humana sobre la sabiduría divina. And as a result of that, Y el resultado, the thinking of the Enlightenment began to find its way into schools of the Bible. y como resultado de eso, entonces, los pensamientos de la iluminación empezaron a hallar cabida en las escuelas bíblicas. Some of the earliest seminaries to be infected were from the country of Germany. Uno de los seminarios, o en un lugar donde los seminarios comenzaron a ser infectados, los primeros seminarios infectados con esta teología, esta manera de pensar, se encuentran en Alemania. And the professors began to teach human reason above God's revelation. Y los profesores comenzaron a enseñar razón humana sobre la revelación de Dios. Well, what is the first casualty when you begin to put reason over revelation? ¿Cuál es la primera calamidad cuando comienza a poner a la razón humana sobre la revelación? Well, the first casualty is truth, La primera cosa que se afecta es la verdad. because we can no longer trust the Bible because it talks about miracles. Ya no podemos confiar en la Biblia porque es que ya habla de milagros. And miracles cannot be processed with human reason. Y los milagros no pueden ser procesados con la razón humana. They don't make sense. No tienen sentido. So miracles have to go. Así que entonces hay que deshacerse de los milagros. Another truth is the deity of Christ. Otra verdad que resulta afectada es la deidad de Cristo And the virgin birth. y el nacimiento virginal. Human reason tells us that virgins cannot have babies. Y la razón humana dice que las mujeres vírgenes no pueden tener bebés. And so we have to discard that doctrine, Así que tenemos que deshacernos también de esa doctrina. which results in discarding the deity of Christ. Lo que resulta al hacer esto es desechar la deidad de Cristo. But the teachers of this new liberal theology Pero los maestros de esta nueva teología liberal had a problem. tenían un problema. And the problem was the doctrine of inspiration. Y el problema para ellos era la doctrina de la inspiración. It was very clear from Scripture that the Bible is inspired by God. Desde la escritura es muy claro que la Biblia es inspirada por Dios. And so these false teachers could not get away with saying, I don't believe in inspiration. Así que estos maestros no pueden escaparse simplemente diciendo yo no creo en la doctrina de la inspiración.
because the doctrine is clearly stated in the Bible. Porque es que esta doctrina está claramente establecida, enunciada en la Escritura. So what do you do if you want to get rid of a doctrine yet still sound like you support it? ¿Y qué haces si quieres deshacerte de una doctrina y a la vez suena como que tú la estás apoyando? Well, what you do is you change the definition. Entonces lo que haces es que debes cambiar la definición. The historic Christian position on inspiration La posición histórica cristiana con respecto a la inspiración was actually very simple. fue de hecho muy simple. The Bible is the Word of God. La Biblia es la palabra de Dios. All Scripture is given by inspiration. Toda la escritura es inspirada por Dios. And so all of the Bible is inspired. Así que entonces toda la Biblia es inspirada. And so the viewpoint of the historic position was simply stated, the Bible is the Word of God. Así que la visión histórica de la cristiandad dice que la Biblia es la palabra de Dios. Well, what the liberal theologians did was changed that definition. Pero lo que hicieron los teólogos liberales es cambiar esa definición. And they said inspiration means the Bible contains the Word of God. Entonces ellos dijeron que la inspiración es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso fue lo que ellos dijeron. Now, do you notice the subtle change of definition? ¿Pueden notar allí el cambio sutil de la definición? Historic Christianity says the Bible is the Word of God. El cristianismo histórico dice, la Biblia es la palabra de Dios. But liberal theology says the Bible contains the Word of Pero God. la teología liberal dice que la Biblia contiene la palabra de Dios. Now, if you heard the definition of the liberal theologian, Así que si ustedes escucharon la definición del teólogo liberal, and he told you the Bible contains the Word of God, si ustedes escucharon la definición del teólogo liberal, le dijera que la Biblia contiene la palabra de Dios, then what question comes to your mind right away? entonces si él les dijera que la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿qué pregunta viene a sus mentes? What part? Yeah, what part? Right? ¿Qué parte? If it contains the Word of God, show me which part is the Word of God. Entonces la pregunta sería, si contiene la palabra de Dios, entonces muéstrame qué parte es la palabra de Dios. And this became the subtle error introduced in the 18th century by liberal theology. Y esto llegó a ser ese error sutil que fue introducido por la teología liberal, By changing the definition of inspiration, cambiando simplemente la definición de la inspiración. liberal theologians could say, oh yes, I believe in inspiration. Y entonces los teólogos liberales entonces podrían decir, sí, yo creo en la doctrina de la inspiración. But once you find out what they mean by the term Pero una inspiration, vez investigas y te das cuenta qué es lo que ellos quieren decir con su definición de la inspiración, then a lot of questions begin to arise. entonces comienzan a surgir muchas preguntas. Well, as a result of that theological change, Y como resultado de ese cambio teológico, Christians who support the historic definition of inspiration los cristianos que apoyan la definición histórica de la inspiración have had to add words to the discussion of inspiration. ellos han tenido que añadirle palabras a la discusión acerca de la inspiración. Before the liberals changed the definition, Antes de que los liberales cambiaran la definición, you could say, I believe in inspiration, ustedes podían decir tranquilamente, yo creo en la inspiración. and everybody knew you meant the Bible is the Word of Y God. todo el mundo sabía que lo que usted quería decir era que la Biblia es la palabra de Dios. But because there are now two definitions of inspiration circulating, Pero puesto que ahora hay dos definiciones acerca de la inspiración que están circulando, those who uphold the historic definition have to add words to their discussion. ahora aquellos que se aferran a la definición histórica tienen que añadir palabras hasta a esta discusión.
And the first word on that list is the word verbal inspiration. Y la primera palabra en esa lista es la palabra inspiración verbal. So now, if you hold the historic position on inspiration, Ahora, si usted se aferra a la definición histórica de la inspiración, you have to say, I believe in the verbal inspiration of Scripture. tienes que decir ahora que tú crees en la inspiración verbal de la palabra de Dios. The word verbal means that each word written is exactly the word God wanted. Y la palabra verbal significa que cada palabra escrita es exactamente la palabra que Dios quería. And even though the writers were allowed to use their own style, vocabulary, and experience, Y aunque a los autores se les permitió por Dios escribir y reflejar su propio estilo personal, vocabulario y experiencia, the word verbal emphasizes the fact that every word in the Bible is God-breathed. entonces la palabra verbal enfatiza de que cada palabra en la Biblia es inspirada por Dios. This takes away the idea that the Bible contains the Word of God, Entonces esto saca la idea de que la Biblia contiene la palabra de Dios. because we're telling people that every word in the Bible is the word God wanted us to have. Porque lo que le estamos diciendo a las personas es que cada palabra en la Biblia es justo las palabras que Dios quería que nosotros tuviéramos. And so we talk about verbal inspiration today. Así que hoy entonces hablamos de una inspiración verbal. The other word that we add to the discussion is the word plenary. La otra palabra que adicionamos a esta discusión es la palabra plenaria. Now, this is a theological term, Bueno, esto es un término teológico, but it basically means full inspiration. pero lo que significa básicamente es una inspiración completa And it communicates the idea y comunica la idea that every part of the Bible is fully inspired by God. de que cada parte de la Biblia es completamente inspirada por Dios. And again, this takes away the idea that the Bible contains the Word of Y God. nuevamente entonces esto saca la idea de que la Biblia contiene la palabra de Dios. By saying, I believe in the plenary inspiration of Scripture, Al decir que yo creo en la inspiración plenaria de las Escrituras, you are saying that I believe every part of the Bible is fully inspired by God. lo que se está diciendo es que cada parte de la Biblia es completamente inspirada por Dios. The word plenary also brings forth the idea that there are not degrees of inspiration. Y la palabra plenaria trae a colación la idea de que no hay grados de inspiración. The word plenary means fully inspired. La palabra plenaria significa completamente inspirada. There are not parts of the Bible that are more inspired than other parts. En la Biblia no podemos encontrar partes que sean más inspiradas que otras. But plenary means that every part of the Bible is equally inspired. Sino que la palabra plenaria significa que cada parte de la Biblia es igualmente inspirada. Every word, every part, equally inspired. Cada palabra, cada parte es igualmente inspirada. And so, to distinguish historic Christianity from the liberal view, Ahora, para distinguir el cristianismo histórico del punto de vista liberal, we now say regarding inspiration, ahora concerniente a la inspiración, ahora decimos, I believe in the verbal, plenary inspiration of Scripture. creo en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. The liberal theologians would not agree with that statement. Los teólogos liberales no quieren estar de acuerdo con esta declaración, Because they believe that parts of the Bible are not inspired. porque es que ellos creen que partes de la Biblia no son inspiradas. And remember what the underlying motive is to reduce inspiration. Y ustedes saben que el motivo que está por debajo es reducir la inspiración. If you can reduce or completely take away the idea of inspiration, Si ustedes pueden reducir o quitar completamente esta idea de la inspiración, you have reduced the Bible
to a natural book, not a supernatural book. Han reducido a la Biblia a un libro normal, a un libro que es natural, que no es sobrenatural. And you have taken away its authority. Y entonces le has quitado su autoridad. And that is the ultimate goal of those who want to deny the great truth that is in Scripture. Y ese es el objetivo de aquellos que quieren negar las grandes verdades de la Escritura. They want to strip the Bible of its authority. Ellos quieren desnudar a la Escritura de toda su autoridad. There are two more words that we're going to look at regarding inspiration. Hay dos palabras más que debemos considerar en lo concerniente a la inspiración. And we will do that after our break. Y lo vamos a hacer después de nuestro descanso.